Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un evento catastrófico ocurrido en el siglo XX, que más allá de las consecuencias directas que se derivaron de este evento, quedó fue la sensación de vulnerabilidad y desvalidez de la especie humana. Porque de repetirse un suceso como este, es muy probable que todas las formas de vida del planeta desaparecieran. Quedarían algunas, pero en general las formas de vida desaparecerían. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este es un suceso que fue casi que prendió la alarma que nos indica que definitivamente somos una especie que va de tránsito y que somos demasiado frágiles y cualquier cosa puede borrarnos de la faz de la Tierra. Y todo comienza cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dio esa demostración de poder tan letal y tan apabullante con la explosión de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que hubo una gran preocupación en el mundo. Porque si una sola potencia podía tener acceso y poseía esas armas, las demás se tendrían que arrodillar y toda la especie humana tendría que inclinarse ante el imperio estadounidense. Entonces, inmediatamente las demás naciones aceleraron su proceso para obtener también la bomba atómica. Ya sabemos que en la Unión Soviética más o menos la pudo hacer realidad en 1949, después de que inclusive algunas voces desde dentro de los Estados Unidos, que algunos los calificaron de traidores, pero que a la hora de la verdad yo tendría que afirmar que eran definitivamente defensores de la vida del planeta, pasaron información que les sirvió para poder hacer su propia bomba atómica, porque con ello se encontraría un equilibrio, precario por demás, pero equilibrio al final de cuentas. Si uno solo tiene la bomba, puede con ella amenazar todo lo que le dé la gana y todo el mundo se tiene que arrodillar, pero si dos la tienen, los dos tendrán que hilar menudito, porque no se sabe cuál de los dos puede explotar primero la bomba. Entonces, tuvo la bomba la Unión Soviética, Inglaterra hizo su propia carrera, Francia hizo otro tanto, Alemania ni se diga porque pues estaba absolutamente devastada esta república. Pero en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que logró tener su bomba atómica, pues le dio otro curso porque hubo un momento en que dijeron, bueno, esto no es solamente para destruir. Aquí hay un potencial maravilloso para fines pacíficos, producción de energía eléctrica. En Inglaterra montaron una planta nuclear en un sitio llamado Windscale y empezó a funcionar por allá en 1956, finales del 56, comienzos del 57. Y todo iba muy bien hasta que en un momento dado se desató un incendio y era comprensible, porque la tecnología tan incipiente todavía no les daba herramientas a todos ellos para manejar con seguridad una energía que era muy buena o muy mala, pero era potencialmente peligrosa en cualquiera de las dos circunstancias. Por eso había que afinar la metodología para mantener esto a buen recaudo, de que se pudiera utilizar con seguridad. Ese incendio de Windscale causó X cantidad de números de muertos, algunos hablan de hasta 200, pero en su momento obviamente que se lo mantuvieron callado porque no le convenía a nadie que se supiera que había de alguna manera fallas que había que corregir. Y si admiten las fallas, pues obviamente que eso significaría que se admite la vulnerabilidad y la impotencia para manejar esta cuestión. La Unión Soviética, por su parte, entendió también que podía utilizar esa energía para fines pacíficos, pero lógicamente que esto tenía dos caras la moneda. Por una parte, podrían producir energía eléctrica, pero por la otra podían producir bombas. Casi que la producción de energía era
una especie de antifaz que se ponía porque en la antesala o en la parte de atrás seguían trabajando en el desarrollo de las bombas atómicas. Pues resulta que entonces la Unión Soviética en 1977 construyó una central atómica a la que llamaron Vladimir Ilich Lenin, en honor del fundador de la Unión Soviética, y la instalaron en un sitio supremamente estratégico. Recordemos que la Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas, la Federación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, cualquier territorio era bueno y válido para hacer este tipo de cosas. Ellos entonces montaron esta central en un sitio ubicado a 18 kilómetros de Chernóbil, en Ucrania, a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 2,5 o 3 kilómetros de una población que construyeron apresuradamente para poder albergar allí a todos los operarios de la central nuclear. Esa población se llamaba Pripyat. La típica construcción artificial para albergar a una corriente humana que llega. No la tradicional que simplemente la gente se va sentando y va creciendo caóticamente hasta construir ciudades. No, esta fue construida deliberadamente para esto. Pues bien, empezó a funcionar en 1977. Era una central con 4 reactores de una tecnología llamada RVMK, que obviamente era lo último que había hasta ese momento. Pero más allá de los reactores mismos, eran todas las instalaciones que tenían que estar revestidas de unos márgenes de seguridad y de maniobrabilidad lo suficientemente seguras para todas las personas. Pero como la tecnología era incipiente, lógicamente que los reactores en momentos determinados mostraban ciertas fallas que de dejarlas agrandar podrían poner en peligro no solamente las instalaciones, sino toda la región. En ese orden de ideas, entonces, ellos realizaban maniobras para tratar de corregir aquellas cosas que todavía no eran lo suficientemente firmes y seguras. Y por eso, por ejemplo, el 25 de abril de 1986, empezaron una maniobra para tratar de asegurar muy bien un reactor en el evento de que se fuera la electricidad. Entonces, querían ver cómo reaccionaba. El primer turno de la mañana organizó todo, el segundo en la tarde dejó toda la logística preparada y el tercero de la noche era el que debería ejecutar el plan. Pues bien, todo iba a pedir de boca hasta que apagaron para que se empezara a enfriar el reactor. Y resulta que el reactor, al contrario, fue aumentando la potencia. Entonces ellos empezaron a quitar unas barras de grafito que eran necesarias para manejar todo eso. Y las quitaron manualmente cuando la misma tecnología indicaba que ellas automáticamente se iban regulando de acuerdo con las temperaturas. En fin, se les salió de las manos. Y de pronto comenzó una reacción en cadena de explosiones. Explosiones que culminaron con un gran estallido, que para empezar voló la tapa superior, que era una tapa que pesaba 1.200 toneladas, y liberó en ese momento, o empezó a liberar en ese momento, el 30% de las 190 toneladas métricas de combustible nuclear que necesitaban para ese proceso: plutonio, cesio 133, estroncio 90 y otras sustancias. Y empezaron a liberársela a la atmósfera de una manera indiscriminada. Eso simplemente se abrió esa tapa y se elevó todo eso. En el primer instante murió el que era en ese momento el director de todo el operativo, porque le cayó encima la estructura. Ahí murió. Después murieron otras 2 personas y en los siguientes días murieron 28 más. Inmediatamente pues se activaron todos aquellos protocolos de emergencia, vinieron bomberos de Kiev, de Chernóbil, del mismo Pripyat y empezaron a tratar de apagarlo todo, pero no lo lograban. Era demasiada la temperatura, pasaba muchísimo más de 1000 grados.
Entonces vinieron helicópteros porque asumían que si lograban tapar la vía de escape con una buena cantidad de arena que neutralizaría todo este escape, entonces podrían, en principio, con esa emergencia, dejarlo ahí, pero empezar a trabajar para descontaminar. Pues resulta que descargaron tanta arena que en un momento dado surgió la preocupación de que probablemente las instalaciones colapsaran por el peso de la arena y al hundirse el desastre adquiriría una magnitud muchísimo mayor. Entonces continuaron trabajando y lo peor es que todos los bomberos, todos los voluntarios que llegaron sin protección alguna. Ellos no sabían de qué se trataba. Los llamaron a apagar un incendio, todos llegaron allá, inmediatamente quedaron contaminados. En los siguientes días murieron 31 personas. Tuvieron que hospitalizar bomberos, operarios, un montón de personas que se expusieron de manera directa, a la fuente directa y a pocos metros, y por lo tanto se enfermaron y luego murieron. Pero el problema pasaba más allá de eso, porque no era solamente controlar esto, sino cómo dar a conocer esto al mundo. Ellos se quedaron en silencio. En aquella época la Unión Soviética siempre conservaba un hermetismo impresionante sobre cualquier cosa que ocurriera dentro de su territorio, porque no quería que Occidente se enterara de nada. Pues pasaron 2 días, eso fue el 25-26, pasaron 2 días antes de dar a conocer la noticia. En el entretanto, como estaban tan ocupados en este cuento y tal vez minimizaron el alcance, la gravedad de lo ocurrido, no se les ocurrió evacuar, en principio, la población de Pripyat, que estaba a 2 kilómetros, casi a 3 kilómetros. Era la población de los operarios de la central, que vivían allí con sus familias, con sus niños, con sus mascotas. Pues de entrada, se contaminaron todos sus habitantes. A las 36 horas comenzaron la evacuación y alcanzaron a sacar 236.000 personas de esa zona. E inmediatamente decretaron una zona de exclusión de seguridad, 30 kilómetros a la redonda de Chernóbil, ya absolutamente contaminadas. Decíamos que no habían dado a conocer la noticia, pero de pronto en Suecia notaron que se había incrementado de una manera dramática y extrañamente el nivel de radioactividad. Ellos se fueron a su propia planta nuclear, a la que poseían, a ver si era que había habido un escape allá. Corroboraron y todo funcionaba perfectamente. Entonces, por sustracción de materia supusieron, la más cercana es la de Chernóbil. Debe ser el problema en Chernóbil. Inmediatamente se pusieron a la tarea para tratar de desentrañar este misterio. Y cuando dieron a conocer esta noticia al mundo, por inercia obligaron a que el gobierno soviético tuviera que salir al paso para darle información. En aquella época, el secretario general del Partido Comunista y primer ministro en ejercicio era Mikhail Gorbachev. Él tuvo que salir después de un comunicado muy lacónico que dijeron que había habido un accidente en la planta nuclear de Chernóbil. Él tuvo que salir a admitir lo que había ocurrido, aunque pues obviamente no se explayó en detalles, algo muy característico de los soviéticos. Esto prendió las alarmas en todo el mundo y particularmente en Europa. Todos los países inmediatamente se pusieron en pie y dijeron, vamos a ayudar a tratar de neutralizar este problema. Y todos empezaron a ofrecer ayuda para que se pudiera controlar. Entre tanto, había un enorme escuadrón de trabajadores que empezaron a trabajar para descontaminar la zona y apresuraron el paso para construir algo que se llamaba una carcasa. La carcasa, en vista de que no se podía apagar porque eran incendios que se apagaban aquí pero se reproducían allí y seguía liberando ese material tóxico, entonces empezaron a construir una carcasa de afán, una carcasa que pusieron encima del reactor, que lo cerró temporalmente y de manera defectuosa, parcial, pero al final de cuentas era mejor que nada. Y empezaron a trabajar en esa descontaminación. Se asume que en los siguientes años hasta 600.000 personas trabajaron en ese proceso de descontaminación. Y a ellos los llamaron los liquidadores.
ellos empezaron a trabajar ahí. Y aún con el esfuerzo hecho en aquella época, 1986, al día de hoy, dicen que se tardará hasta el 2065 para descontaminar completamente esa zona. Imagínense ustedes cómo es el alcance de todo esto. Mientras tanto, esas nubes radioactivas se esparcieron de una manera informe por toda Europa y cubrieron 162.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 52.000 quedaron absolutamente inutilizados por más de 300.000 años. De hecho, el 23% del área cultivable de Bielorrusia quedó inutilizada. Y una muy buena parte de la región de Ucrania, también dedicada a la agricultura, quedó inutilizada. Con el agravante de que Bielorrusia y Ucrania son dos países considerados tradicionalmente despensas de Europa, porque tienen una larga tradición de agricultura, que siempre han vendido productos al resto de Europa, pero aquí les inutilizaron muy buena parte de su economía. Entre tanto, las personas que empezaron a sufrir cáncer de tiroides, porque además también se liberó un montón de yodo, y particularmente los niños, se asume que en los primeros años pudieron contaminarse 6.000 niños, y al cabo de unos cuantos años ya eran 9.000 las personas, o que habían muerto o que estaban en ese proceso de muerte a causa de esta contaminación por radioactividad. Y entre esa fecha y 2015 se calcula que más de 20.000 jóvenes, que en aquella época eran unos infantes antes del accidente, hoy están padeciendo, ya como adultos, las secuelas de esa contaminación. Muchos de ellos muriendo justamente por efectos de la radioactividad. Y de aquellos 600.000 voluntarios y gente ya especializada que trabajó en el proceso de descontaminación, también cientos de miles de ellos también han muerto. ¿Por qué? Por esa causa. Lo que sucede es que eso no se cuenta, y no se cuenta simplemente porque subyace en todo este evento una causa política, porque reconocer lo que ocurrió significaría un desprestigio y una debacle para esas economías. Por lo tanto, cuando hay un terremoto, uno dice después, al cabo de unos días, después de que terminan las búsquedas, pueden decir tranquilamente murieron 50.000 personas, murieron 100.000, y los datos son fiables. Pero en este caso no, porque el efecto es a largo plazo, y aún siguen apareciendo personas que están padeciendo los efectos de la contaminación por radioactividad, y siguen muriendo personas. Y en esa zona de exclusión de los 30 kilómetros no puede haber nada. Y se dice que en 20.000 años no podrá ser habitada esa zona. Otros llegan a afirmar que en 300.000 años. Los únicos que siguen ahí es parte de la fauna, en este caso los lobos, que se convirtieron en la población dominante de esta zona de exclusión. Y que se han observado en ellos mutaciones y malformaciones, con cabezas monstruosas o dobles trompas. Aún se han dado casos de lobos de doble cabeza, y todo esto malformaciones procedentes justamente o como secuelas de esta radioactividad. Por ejemplo, insectos como la mariquita, una especie de cucarroncito pequeñito de color rojo, que en su parte superior aparecen algunas figuras que le dan un tinte demasiado hermoso a estas criaturas, incluidos ocelos, o sea, ojos falsos, que son necesarios para que ellos puedan defenderse de los depredadores que se intimidan cuando ven esos ojos falsos. Pues resulta que por mutaciones esas figuritas se han deformado también. Las arañas, que también han crecido y que tienen características muy anómalas, que son producto justamente de esto, se volvieron torpes para hacer las telarañas. Recordando que una de las creaciones más hermosas, armónicas, simétricas que existen en la naturaleza son las telarañas, una obra perfecta de ingeniería. Pues las arañas todas se volvieron torpes para hacer estas telarañas.
Y así como estos, muchas otras especies que siguen viviendo en esa zona de exclusión han sufrido las consecuencias de esta exposición a la radioactividad. Eso indica que no es viable desde ninguna perspectiva volver a habitar estas zonas de Chernóbil. Ha sido una cosa terrible y todavía se padecen las secuelas de lo que allí ocurrió. Pero hay una cosa más. Resulta que justamente como no se ha podido completar ese proceso de descontaminación, entonces se dieron a la tarea de construir un sarcófago, que así se llama, que fuera lo suficientemente fiable. Y desde el 2016 se puso en funcionamiento. Y es una enorme estructura que tiene 110 metros de altura, 150 metros de ancho y 256 metros de largo. Y pesa 30.000 toneladas. Está montada sobre unos rieles. Y con esos rieles se puede desplazar. Imagínense ustedes desplazar una mole de esas, de acuerdo con las necesidades que tengan para cubrir el reactor. Y adentro siguen trabajando en el proceso de descontaminación. Allí siguen trabajando. Y como decíamos, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, hasta el 2065 no se completaría esta labor. Lo cierto es que todo este evento, desde 1986, ha impactado en más de 8 millones de personas, particularmente de la actual Rusia, antigua Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Son las poblaciones más afectadas por razones obvias. Es el epicentro de todo este cuento. Pero a más de esto, y sabiendo lo que está ocurriendo en este momento, estas instalaciones se han convertido, digámoslo, en un elemento de chantaje, de manipulación en la guerra. Porque resulta que, y quiero hacer aquí claridad, que yo estoy hablando de este tema por petición de varios compañeros de viaje en este viaje de historias, que recurrentemente me han pedido que hable sobre Chernóbil, pero más allá de lo que ocurrió, sobre lo que se proyecta. Entonces retomo diciendo que se ha convertido tal vez en un instrumento de chantaje militar y político. Porque cuando comenzó la guerra que desató Rusia contra Ucrania, el mismo 24 de febrero, cuando comenzó todo ese movimiento de tropas, lo primero que hicieron los rusos fue enviar un destacamento, un batallón, a la zona de exclusión de Chernóbil y se tomaron las instalaciones de la central nuclear, entendiendo que las unidades 1, 2 y 3 están apagadas desde 1986, han sido desocupadas y neutralizadas, por lo tanto, potencialmente no representan mucho peligro. Pero el reactor número 4, que ha sido el dolor de cabeza, que fue donde ocurrió este accidente, sigue ahí y sigue generando toxicidad a partir del escape de material radioactivo, que sigue dándose todavía. Imagínense ustedes. Pero ¿cómo es posible que se envíe un batallón, que éste monte su campamento dentro de esa zona de exclusión, que se hayan tomado esa parte del reactor nuclear y que estén allí? La primera pregunta que uno se hace es, ¿han tomado las medidas restrictivas necesarias como para proteger la vida de esos soldados? Es decir, ¿los han equipado con uniformes y herramientas suficientes para poder estar a salvo de la contaminación por radioactividad? ¿Sí? No. ¿Qué pasa con los alimentos? No los pueden tener guardados todo el tiempo de manera hermética. En cualquier momento en que lo abran están expuestos a la radioactividad. Y así por el estilo. Y no estamos hablando de 50, 100 hombres. Estamos hablando de un batallón de más de 1000 hombres que se supone están allí. Y la pregunta es, ¿para qué están allí? ¿Qué es lo que pretenden con eso? Esa es la gran pregunta. ¿Será para chantajear a Occidente
amenazando con un eventual apertura de todo ese material y que escape. Es muy fácil, yo me imagino que una granada o un obús, cualquier cosa que impacte contra ese sarcófago, vuelve a abrir las esclusas para que de manera incontrolada se libere mayor cantidad de material radioactivo, entendiendo que hay una reserva que puede contaminar por los próximos 30.000 años toda esa zona. Pero entonces, aquí cabe otra pregunta. Si es estupidez, si es temeridad, si es un acto suicida, el que eso llegara a ocurrir. Porque se supone que quien posee el arma hace objeto de su arma a los contrarios. Si yo disparo un fusil, yo no lo disparo hacia atrás donde están mis tropas, yo lo disparo hacia adelante donde están mis enemigos. Pero este no es el evento, este no es el caso. Porque es que cuando vas a liberar esa cantidad de material radioactivo, el material radioactivo no va de aquí para allá, también viene de allá para acá. Es decir, que los primeros que sufren los efectos de todo eso serán los mismos soldados que pusieron en marcha el mecanismo. Y por efectos del viento, régimen de vientos, clima, humedad, en fin, todos estos fenómenos atmosféricos, ¿quiénes son los que más sufrirían en este caso? Ucranianos, bielorrusos y rusos. Naturalmente que aquí aparece la cuestión ideológica. Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, es el aliado más incondicional de Putin. Mientras que al otro lado está Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que es el gran opositor de ellos dos. Entonces, uno se pregunta cómo pueden pensar estos dirigentes en utilizar un expediente como este, de un escape radioactivo, supuestamente para intimidar al enemigo, si la primera baja sería uno mismo, el que puso en marcha todo ese operativo. Pero ¿qué hace Occidente frente a esto? ¿Cómo se puede neutralizar? La Agencia de la ONU para el Control de la Energía Atómica no tiene poder, ni dientes, ni herramientas para poder controlar aquello. Luego es una espada de Damocles que pende sobre todo el mundo, particularmente sobre Europa. Porque en el evento de que se libere la energía que todavía está allá, el material radioactivo que todavía está allá, acabaría con Europa. Mucho más si se tiene ya como punto de referencia que, por ejemplo, el bosque circundante lo llaman ahora el bosque rojo, porque todos los árboles se volvieron de color marrón y quedaron prácticamente sin vida, pero están ahí en pie, más aquellas especies de las que ya les hablé. A eso me refería al principio cuando decía que más allá de las consecuencias directas, es la sensación de vulnerabilidad y fragilidad de los seres humanos ante cosas creadas por ellos mismos, de manera irresponsable. Y tal vez que como herramientas de sojuzgamiento hacia los demás, para subyugar a los demás, tal vez no se han dado cuenta aquellos que han instrumentalizado cosas como estas. No se han dado cuenta que los mismos esposados son ellos. Los mismos afectados son quienes den la orden de abrir esas esclusas. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Y por lo tanto, hay una gran preocupación internacional en torno a lo que puede ocurrir con esto de Chernóbil. Y ni qué mencionar, tengo que hacerlo así, pero de velocidad, que ya hay antecedentes como el caso de Fukushima en marzo de 2011, cuando aquel terremoto de 9 grados en la escala de Richter desató un tsunami de más de 40 metros de altura, que se fue contra una barrera de apenas 5.8 metros, un murito de 5.8 metros que protegía a Fukushima. Y de ahí se liberó entonces, cuando pegó a Fukushima, cientos de miles de metros cúbicos de agua contaminada al Océano Pacífico. O lo que pasó con 3 Mile Island en Estados Unidos, en Pensilvania, 3 Miles Island, en 1979.
cuando un escape causó la muerte de más de 200 personas. Es decir, estamos ante algo que se escapó de las manos del ser humano, de la especie en general, y que su control supuestamente está en manos de unos cuantos, para los que tal vez los demás no importan tanto. Y aquí tendría uno que recordar aquella cita sarcástica de Stalin, que un muerto es una gran tragedia, pero 1 millón de muertos es una estadística. ¿Nos verán ellos como una estadística? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Salir y protestar todas las fuerzas vivas del planeta? ¿Tendría sentido? Alguien tiene que tomar esa bandera para tratar de protegernos a otros. Para empezar, alguien tiene que acabar esa guerra insana que hay entre Rusia y Ucrania, que a ninguna parte conduce y que ya después de todo este tiempo está demostrando que es una guerra de desgaste y termina convirtiéndose en, como definió Jorge Luis Borges, la guerra de las Malvinas, la pelea de 2 calvos por un peine. Pues bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado este tema. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y como siempre, la inquietud: ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ya ustedes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.